todo a los asistentes, el esfuerzo que hacen para dedicar estos minutos a un proyecto que hemos puesto con mucho cariño. El tema de hoy es un tema que nadie tiene la última palabra, pero que por lo menos quiero como hacer un bosquejo de lo que podemos encontrar, por lo menos en este momento, sobre ese tema de la justicia electrónica. Los temas los vamos a tratar en el siguiente orden, con el fin de que todos ustedes puedan como ir conociendo las situaciones o los puntos que podemos tratar ahora. Básicamente hay una introducción. El punto central de todo esto es el decreto 806 del año 2020, que fruto de la pandemia el gobierno tuvo que expedir. Tiene una vigencia de 2 años, o sea que en junio del año entrante, teóricamente, como lo vamos a ver más adelante, pues perdería su vigencia. Miraremos entonces con base en eso los TIC del sector justicia, un mundo de recursos del TIC para los profesionales del derecho, una experiencia frente a uno de los proyectos que más adelante va sobre el tema que es en el lado del contencioso administrativo, y vamos a hacer unas reflexiones finales. De pronto intentaremos hacer un ejercicio, para eso los invitamos desde ya a que si lo pueden realizar a través del celular, pues facilitaría un poco para que no se tengan que salir de la presentación como tal, y si no, pues lo intentan entonces desde el computador. Pero es un ejercicio pequeño con el fin de mirar un poco lo que es también la interactuación o los procesos de este tema. Arrancamos entonces planteando la primera situación de la introducción, donde miraremos cómo se van presentando los diferentes temas que realmente para muchos han sido nuevos o por lo menos nos han llegado muy intempestivamente como consecuencia de esta situación. Primero, las demandas virtuales. Lo segundo que hemos visto es la firma electrónica, la notificación electrónica, las audiencias virtuales y el expediente electrónico como elementos que se han construido muy rápidamente y que los estamos empezando a vivir con alguna urgencia y que son necesarios dentro de todo este proyecto. No olvidemos que esto se inició con el Código General del Proceso, donde estaban consignados, incluso desde mucho antes, estaban consignadas algunas consideraciones sobre el tema, pero que finalmente, fruto del 806, como ya lo hemos comentado, se fueron presentando estas situaciones. La primera pregunta que uno se hace en la otra diapositiva es una reflexión que ha surgido desde hace muchos años, y es: ¿será que el robot reemplaza al abogado o al propio juez? Yo soy del criterio que en una gran parte sí vamos a llegar allá, y ojalá podamos llegar allá, y vamos a mirar cuáles son las razones por las cuales sí podemos llegar en ciertos casos a esa situación. Pero entonces, lo primero que surge en eso es los temores, los miedos. Y valga esta reflexión: el miedo hace ver las cosas peor de lo que son. Muchas veces cuando no tenemos miedo y pasa algo que es intempestivo para nosotros, pero no lo percibimos con el temor que sí se siente cuando va acompañado de esas cosas nuevas más el miedo. Y lo primero que podemos encontrar y que se ha presentado ya son esos modelos de resolución en línea, que en Colombia no se ha implementado mucho, pero en la Unión Europea ya existe. Y creo que sería uno de los pasos básicos que podríamos tener. Hay muchas circunstancias que son básicas y que se podrían resolver sin necesidad casi de la intervención del juez, como lo vamos a ver más adelante. Pero en estos modelos que ya existen, se hace básicamente en el sector privado y para circunstancias muy puntuales que sí existen ya y que por lo tanto parte de la robótica sí se puede ver. Sigamos. En el otro punto, cuando observamos que, sigamos adelante, por favor. ¿Cómo serían básicamente las fases de todo este tema? Lo primero que hay es en este momento la digitalización, que ya en muchos expedientes, sobre todo en los que están activos, ya existe, y el expediente digital como principio, porque el expediente digital no es solo la digitalización, sino otros modelos adicionales, pero ya digitalizar el expediente
y presentar las demandas en forma electrónica ya se tiene, con muchísimas dificultades, como lo vamos a ver más adelante, a las cuales el abogado se tiene que someter sí o sí, porque ya las condiciones son esas. Para mí, entendería que también existe una gestión pasiva que ya se está efectuando y lo vamos a ver más adelante. El paso que sigue y que lo tenemos en alguna medida serían las gestiones activas, como por ejemplo las audiencias virtuales, para finalmente llegar a la robótica, donde podríamos ya consolidar lo que se llamaría la justicia digital. Miremos, por ejemplo, sigamos. En este punto de la presentación vamos a mirar, por ejemplo, ya los primeros pasos sobre el asunto. ¿Cuál es el punto central por el cual se arrancó todo el problema? Decreto 806. En él dieron unos aspectos muy centrales, sobre todo en el régimen laboral, civil, para los asuntos que allí competen y en alguna medida también en lo penal. Dejo un poquito aparte lo penal en la medida en que en lo penal ya tenía parte de la virtualidad, pero obviamente se consolidó aquí. Cito solamente el artículo primero como una referencia a ese decreto que la Corte Constitucional le dio todo el aval, pero repito que quedará vigente hasta el 3 de junio del año 2022. Y en él habla de que la información de las comunicaciones y las actualizaciones judiciales se podrán soportar en tecnología. Ese artículo es casi una repetición de lo que estaba en el Código General del Proceso, pero aquí ya empieza a exigirlo como una necesidad de activar. La OCDE fundamentalmente y el Colegio de Derecho Procesal fueron los que apoyaron esta iniciativa y así se empezó a implementar. ¿Cuáles son los dos elementos? Sigamos, por favor. Los dos elementos centrales con los cuales uno puede trabajar esta situación. Básicamente pensemos primero que todo, que son 5.446 despachos judiciales. Es todo una estructura, tal vez la más grande que tiene el Estado, donde se ve, y vamos a mirarlo, multiplicidad de sistemas, redundancia en algunas tareas, fragmentación en la información y falta de estándares entre los sistemas. Esta misma reflexión la hizo esta semana la Escuela Judicial y esta diapositiva fue tomada de allí, porque estos son los principales problemas que se están viviendo ahora. Hay muchísimos sistemas, hay una redundancia en tareas, pero de la manera más impresionante. Cada juzgado casi que es un micronúcleo, que incluso algunos tienen página web y uno para litigar es supremamente difícil. En Caldas uno tiene que inscribirse, en Bogotá tiene otro modelo, el juez tal tiene otro sistema y eso hace que sea aparentemente fácil para algunas cosas, pero que lo hacen supremamente difícil en el tema. El abogado como tal, y creo que los juzgados, vamos a hacer un símil en esas condiciones, lo primero que tiene que hacer es prepararse para esa situación. Miremos la diapositiva siguiente, donde el abogado lo primero que tiene que hacer es preparar sus herramientas al control para tener un buen control al interior de su despacho. Y para eso, para un control de los clientes y sus procesos, existen múltiples servicios. Los más básicos son Excel y el Word para tener control cuando los volúmenes de los procesos son muy altos. Pero él tiene que prepararse y sobre todo también para manejar un buen archivo, porque a veces los expedientes digitales son supremamente pesados. Aunque llegan con una resolución muy baja, que a veces es riesgoso, pero guardar y almacenar todos esos procesos dentro de su oficina lo obliga a tener unos soportes adecuados. Y el control de los procesos, como vamos a ver más adelante, requiere que el abogado tenga toda esa información disponible para un buen manejo. Repito, hay múltiples programas como los pueden ver ahí, pero a su vez debe tener lo que hablábamos ahorita, la administración de archivos. También hay múltiples programas, pero esto es al interior de cada uno de nosotros que tendremos que ir adecuando nuestra oficina o nuestro sitio de trabajo en esas condiciones. Ahí también, y haciendo el paralelo en términos de los juzgados, allí habría algo que se llamaría el back office, que también al interior del juzgado
se va manejando para tener todo este contexto como una primera fase. ¿En qué consiste? El secretario y los funcionarios del despacho deben de tener todo el control virtual de cada uno de los procesos. Y el mejor soporte que puede tener el juez y el despacho judicial es un adecuado control con base en los lineamientos del propio proceso, del Código General del Proceso o de los códigos correspondientes. ¿Para qué? Para el control de notificaciones, para el control de los términos de los procesos, para la citación a las pruebas. Eso requiere de una administración de archivos que al interior del despacho lo deben de tener adecuadamente y que lo podríamos llamar, o se llama popularmente hacia afuera, el back office, o sea, el manejo interno de la oficina. Sigamos. En esa administración de archivos también encontramos las redes sociales, que son las que le sirven de soporte tanto al juez en su caso como a nosotros internamente, al abogado litigante, para el manejo adecuado de redes sociales que nos alimentan toda la información, la jurisprudencia al día, la información al día, todos los actualización en esos temas, las redes sociales para uno poderse intercomunicar no solo directamente con los clientes, sino también con los juzgados, que de eso hay una lluvia de opciones que, repito, uno debe buscar la más adecuada, pero que en este momento, como una primera reflexión, es que hay muchísimos modelos como los que aparecen aquí en el cuadro. Sigamos. En ese orden de ideas, de ese modelo, repito, vea, aquí seguimos mirando otras opciones. Una muy destacada que la utilizo mucho es ese Yo Amo PDF, que es para poder uno en un momento determinado eh, cambiar los modelos, cambiar el documento de Word a PDF o transportar del PDF al Word. En fin, es un modelo muy amigable y que lo invito a las personas que de pronto no lo conocen, utilícenlo. Hay otra situación muy compleja que hace parte de todo este problema y es que los juzgados obviamente le piden a uno la autenticación o la verificación del envío de los correos. Entonces, si bien el juzgado puede tener un modelo de envío de notificación automática, la obligación del abogado certificar que sí envió el correo a los demás demandados obliga a tener también sistemas que le permitan en un momento dado hacer eso. A veces Google en una época tenía, y cuando uno de pronto lo tiene pago, puede dar esa forma. Pero los invito a que conozcan modelos como el de Servientrega, el de Mail del 472 y todas estas empresas que le hacen a uno la verificación y le dejan en los términos que lo exige la ley la constancia de que fue enviado oportunamente a todas las partes ese documento. Repito, muchas veces para uno como constancia ante el juez es fundamental, pero también para uno tener su propio control. De modo que miren todo el mundo de circunstancias que se van presentando, no solo al interior de uno como abogado, sino también al interior del despacho para ser eficiente en ese sentido. Sigamos. En ese orden de ideas, incluso el Ministerio de Justicia, que no hace parte de la rama, todos lo sabemos, hace parte del gobierno, tiene un buen modelo que los invito a que lo conozcan, que es el SWIN, Sistema Único de Información Normativa. La verdad es que es un buen programa que permite mantener actualizado lo que es normas, jurisprudencia, decretos únicos, traslados, tratados internacionales, reglamentos. Les confieso que es un buen documento y a los que como abogados les interesa el tema, en su Juriscol incluso dictan unos charlas de capacitación de unas 20 horas con el fin de que uno no solo pueda ingresar activamente, sino que pueda conocer bien esa página. Es una buena página, como les decía. Y aparte de esta, que es empezamos a ver la cantidad de circunstancias o de programas que existen ya para lo que podríamos nosotros llamar front office, o sea, hacia afuera, frente a la oficina, ¿qué podemos empezar a encontrar? Entonces, la primera, que es la más importante, es la consulta de los procesos bajo un proyecto que tiene la rama judicial del siglo XXI, en la cual uno puede encontrar la consulta de los procesos, la consulta por expedientes.
Esta es muy buena para los usuarios, no solo para el abogado, que es básica y clave, sino también para el propio cliente, a quien uno debe darle la información para que se entere que muchas veces al abogado le señalan el retardo en el proceso, pero que ellos pueden tener un adecuado control sobre ello. Hay unas firmas que también le prestan el servicio a los abogados o a los particulares, a los bancos, que permiten hacerle ese mismo control que aparece en esa página, pero que ellos lo hacen directamente, de acuerdo a los procesos que uno tiene registrados, y ellos le van haciendo el control. Me ha generado mucha preocupación, he procurado no utilizarlo, porque muchas veces se incurren en problemas. Por ejemplo, el expediente único tiene 23 números y cada vez que pasa de un lugar a otro, o sea, que pasa de un juzgado al tribunal, tiene en el último número una modificación y han incurrido a veces en dificultades en las oficinas de vigilancia judicial, pero que lo dejo ahí como modelos para que vamos conociendo, repito, finalmente la multiplicidad de casos que hay sobre esto. Seguimos. Entonces, con esto lo primero que uno hace es controlar el proceso, pero ahora miremos en el mundo de la rama todas las actuaciones o las posibilidades de uno verificar cosas. En la página de la rama encontramos modelos como estos, que es el sistema de consulta de jurisprudencia que todos los días se va desarrollando, el sistema de información doctrinaria y normativa. Esto, repito, que le sirve al juez para dar soporte a sus providencias y al abogado para estar al día en sus temas. Y esto lo puede hacer desde su casa. El sistema de automatización de la información, la videoteca, los sistemas de información de procesos de justicia, el Internet, son modelos que, repito, tiene la rama como formas de hacer consulta en cada uno de ellos y que aquí en la presentación les queda para que ustedes lo puedan ir verificando o revisando o consultando como tal. Problemas, como todos, igual que cuando ustedes van a hacer una consulta o a pedir algún servicio por Internet. Muchas veces resulta y aparece que la página se cayó, que no tiene información, que no, pero son modelos que ya se están desarrollando y que, repito, sirven para uno estar manejando esta situación. Y estos otros, y fundamentalmente los acuerdos también del Consejo Superior de la Judicatura, que le sirve a uno para manejar toda esta situación, las tablas de retención, todo lo que le permita a uno estar como al tanto de los cambios que va haciendo la rama en este tema, pero repito, está incluso disperso. Veamos un ejemplo de un desarrollo que está haciéndose y que vale la pena tenerlo en cuenta, pero que nos preocupa porque eso es lo que nos demuestra que no hay una uniformidad en el manejo de los temas, sino que uno tiene que ir buscando para no llegar a sorpresas cada vez que va a actuar dentro de cada uno de los eventos diferentes. Este SAMAI, que no es una crítica, sino una observación de un modelo que el Consejo de Estado está desarrollando, que es muy importante y que vale la pena tenerlo en cuenta. Y aquí está la explicación de dónde viene la palabra, y vamos mirando cómo uno ingresa a SAMAI, aparte de la otra posibilidad de la consulta única del proceso, pero que lo remite a este caso en la rama, en lo que es los tribunales administrativos y el propio Consejo de Estado, a esta página para uno poder mirar las notificaciones, los autos, cada una de estas cosas, y no se mueve igualmente en las otras jurisdicciones, sino básicamente en esta. Seguimos y vamos mirando cada uno de estos casos. Entonces uno ingresa a esa página, encuentra los diferentes modelos y, por ejemplo, donde dice consulta de procesos, pues lo lleva necesariamente a la primera que ya habíamos hablado, pero para la validación de documentos o para otra serie de cosas, uno tiene que seguir en esta página. Sigamos. Y en ella observamos que, por ejemplo, uno cuando entra a esa página tiene que las dos opciones, de entrar a los consejos de Estado directamente o tribunal y juzgado. También adicional a ello, le pide a uno que si está inscrito o si tiene algún proceso para poder permitirle que uno mire el expediente de ese proceso. Seguimos. Entonces, ya vemos, por ejemplo, la primera parte, la gestión pasiva, o sea, el mirar el expediente, el agregar el expediente a esas páginas, uno puede tener acceso para ingresar la demanda
o para buscar el correo del juzgado para que permita el ingreso. Unas veces lo puede presentar uno en el juzgado, otras veces lo puede presentar en la oficina judicial, pero cada oportunidad o cada opción le exige a uno la búsqueda de alternativas para poder presentar. Muchos juzgados exigen que los documentos se envíe uno por uno, otros piden o permiten que uno envíe todo el archivo completo en PDF, pero realmente en esto de la gestión hay multiplicidad de opciones y hay, perdónenme la palabra, hay algunos caprichos que le llevan a uno a la necesidad de exigir, de solicitar, de pedir en cierta medida que se estandaricen y sobre todo que se construyan protocolos únicos que permitan una adecuada gestión en este sentido. Sigamos. Vamos hacia la gestión activa, que serían las audiencias, que es lo que conocemos ahora, que el mismo Congreso de la República trabaja bajo el mismo modelo, pero que en la rama judicial se están haciendo las audiencias. Lástima que el Congreso, en un artículo adicional, cuando se estuvo desarrollando la nueva reforma a la rama y a la justicia, introdujo este articulito que nos va a devolver 50 años, que dice, se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones judiciales, sin perjuicio de la necesaria presencia en las audiencias y diligencias destinadas a la práctica de pruebas, que serán siempre presenciales. Con base en este artículo, casi que esa acción activa que les comenté ahora va a desaparecer si la Corte Constitucional lo avala y si el gobierno ya consolida y sanciona esa ley, que repito, en este momento está para revisión de la Corte Constitucional, pero que ya fue aprobada en el Congreso. Es probable que por unidad de materia o por alguna dificultad en el trámite de la ley se pueda lograr que ese artículo 63 y 64 no quede vigente y podamos continuar con las audiencias virtuales. Mucha gente critica las audiencias virtuales por varias razones, entre otras por el cansancio del Zoom, que así lo denominan. La verdad es que esto desgasta. La mayoría de la gente tiene que tener una concentración visual que no la tiene uno en las audiencias. Tienen la posibilidad, sí, la posibilidad de pronto de algunas manipulaciones. Bueno, la misma homogeneidad que hace perder, estos son los argumentos que dieron, la homogeneidad que de pronto hace perder la solemnidad del juez. Pero yo repito, creo que estamos en unas condiciones de novedad que yo no creo que la pérdida de investidura o la pérdida de solemnidad del juez se haga simplemente por lo que es virtual y por lo que estamos todos en las mismas condiciones. Ahí lo que yo invito es a que hayan protocolos de audiencia, pero protocolos universales, o sea, a nivel nacional. Hay jueces que permiten que las personas todas puedan estar habilitadas en la pantalla. Hay jueces que le exigen a uno que no estén en la pantalla, solamente esté el testigo. Es difícil manejar una condición así porque uno no sabe los demás en qué están actuando. Hay críticas porque a veces gente se presenta en la cama y en pijama, pero bueno, son cosas que si el protocolo permite la van modificando y se van ajustando adecuadamente. Pero de esta diapositiva me queda la triste circunstancia que es muy probable que que era lo activo, desaparezca como tal. Bajo esta reflexión, entonces, miremos lo que nos invitó la charla, a mirar qué competencias requiere el abogado para poder lograr hacer estas cosas. Y entonces, en esas condiciones, invito a revisar que en la primera charla que tuvimos con Francisco García, nos hablaba de las competencias básicas de los profesionales, que son los conocimientos, las habilidades prácticas, los valores éticos y el comportamiento positivo, que son las actitudes. Luego, la OCDE y la UNESCO, que ha tenido un gran papel en todos estos temas, nos ha tenido como competencias para la cuarta revolución a los abogados, la investigación y el análisis de la información, la atención al detalle, la comunicación multimedia, la solución creativa de problemas complejos y el espíritu emprendedor. Hay una reflexión válida y es entender que puede que las mismas competencias que el abogado ha tenido durante todo este tiempo sí continúen, pero que sufran unos cambios muy altos. Y por eso yo hago la reflexión de que las competencias van a ser muy cambiantes, porque se van a someter
a algunas diferencias, algunas consideraciones cada vez que se vaya implementando más el modelo de la justicia digital. Los invito a que intentemos lo que comentaba al principio, que hagamos un ejercicio para mirar un poco de ustedes como cuáles podrían ser algunas competencias, no para hacerme la tarea, sino para que miremos entre todos una reflexión de cuáles podrían ser las competencias adecuadas para ello. Miremos nuevamente el código donde aparece el sitio donde debemos de entrar. Entonces, les pido el favor que entremos a esta página www.menti.com. Allí les va a pedir que ingresen con un código. Ese código que aparece allí es el que tenemos que entrar, 2357-2701. Si alguno está con el celular, pues no necesita hacer toda esa vuelta, sino que entra a ese código QR y obviamente coloca los dígitos que aparecen allí. Y las competencias que allí van a aparecer, que es una guía muy sencilla. Ustedes van a encontrar las 4 competencias que no alcanzaban a ver muy, pero se las repito. La primera es solución de problemas. La segunda es competencias en lo ético. La tercera es el manejo del TIC. Y la cuarta es el servicio al cliente. Entonces yo los invito a que por favor, si me colaboran, hagamos estas 4 competencias. Ustedes escojan el orden en que creen que deben de estar. Pueden que sean un poquito arbitrarias, pero el orden en que ustedes creen que pueden estar como competencias para mirar ahorita más adelante, eh, qué reflexión podríamos tener sobre ese tema. No sé si podemos devolver un poquitico la anterior diapositiva para mirar las diferentes opciones que hay de la solución de problema, comportamiento ético, manejo de los TICs, enfoque en servicio al cliente. O sea, de esas competencias, ¿cuáles creen ustedes que es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta? No hay ningún problema, si algunos no logran entrar, no hay ningún inconveniente. Lo que quiero es como hacer una reflexión del tema de la interactividad que nos permite estos sistemas y que es lo mismo que llegaremos algún día en el tema de esta situación. Cuando estábamos hablando de la robótica y que yo les decía que es probable que lleguemos, miremos un caso en el cual posiblemente sí podremos llegar a eso. Por ejemplo, en un juicio de lanzamiento, una persona que presente el documento donde aparece las 4 meses, 3 meses, 5 meses en mora, no veo cuál sería la participación del juez diferente a que si pudiéramos tenerlo automatizado, se haría un poquitico más ágil. ¿Por qué? Porque en un momento dado, la primera condición que debe tener es que el modelo de la demanda tiene que ser muy estándar para que el robot lo pueda leer. Los documentos soporte también deben de ser muy estandarizados, pero en un momento dado la actuación del juez es mínima. O sea, si están las 4 circunstancias, los 3 meses o 4 meses de mora debidamente acreditados, ¿para qué nos quedamos esperando? La demanda se presenta y si los documentos están, pues inmediatamente se admite y se le corre traslado a la parte. Eso lo puede hacer robóticamente. La contraparte podrá alegar que no ha pagado, que se ha pagado y lo único que tiene que aportar es los recibos. Si los recibos aparecen, pues no hay nada que discutir, pero si los recibos no aparecen, la causal está demostrada y lo único que queda es la orden del juez para proceder a hacer el juicio de lanzamiento. Un proceso que posiblemente en algunos municipios se hace muy rápido, pero que en otros municipios se pueden demorar 6, 8 meses. Si eso se automatiza, podríamos estar hablando que en 15, 20 días podría estar resuelta la situación. De modo que sí se puede en pequeñas causas, sí se podría estandarizado y básicamente en algunos casos también podríamos mirarlo cuando la jurisprudencia, la doctrina, las corrientes ya tengan consolidado una causal muy definitiva, se puede también en un momento dado llegar a robotizar. Obvio que va a haber resistencia a eso porque lógicamente eh, no es fácil entender que el juez renuncie a ciertas actuaciones para que el robot lo pueda adelantar.
pero allá vamos a llegar. Mire, cuando el papiro lo iban a convertir a papel, la gente se opuso terriblemente al tema. Cuando las personas en un momento determinado empezaron a discutir los computadores dentro de la casa, muchas firmas dijeron, eso es absurdo, pensar que cada casa tenga un computador. Pues claro, porque en esa época se veían unos computadores gigantescos, IBM y otras empresas que en un momento dado se descuidaron porque no creyeron que lo que llaman PC pudieran estar dentro de los hogares, pues se quedaron por fuera. Entonces, en esto también pueden ocurrir. Bueno, de acuerdo a los resultados, de acuerdo a las 5 personas que nos contestaron, eh, y en un momento determinado encontramos entonces que enfoque de servicio al cliente, comportamiento ético, solución de problemas y manejo del TIC. Yo realmente pensé que la cuarta iba a ser la primera, porque una de las competencias que el abogado va a tener que tener presente sí va a ser, creo, que el elemento del manejo del TIC, porque en un momento dado es como el que más se requiere. A veces han cometido errores, y así lo siento en varios abogados, que delegan eso en manos de la secretaria para el control de los procesos o en los asistentes, y en un momento determinado se le va el asistente o se le va la abogada o la secretaria, y queda totalmente desnudo en la situación de desconocer cómo se controlan todas estas cosas. Yo invito al abogado a que tenga un adecuado manejo de los TIC porque es necesario. La economía que se ha tenido de papel, tanto en los juzgados como en uno, ha sido altísimo. Un negocio que suba del tribunal a la corte, por lo general cuando el expediente era físico y uno lo tenía que pagar para enviarlo, podía fácilmente valer, pero muchísimo, 3, 4, 5 millones en copias y en la oficialización de las copias. Ahora cuando es digital, se manda rápidamente y en un momento determinado se logra consolidar. Nosotros intentamos hacer un cuadro donde establecíamos las competencias en cada uno de los grupos, y las competencias personales son básicamente el trabajo en equipo, la empatía, la sociabilidad, la adaptabilidad y la resolución de problemas. Esas son las competencias en principio que nosotros creemos que vendrían a ser las competencias personales que tiene cada uno de los abogados o de las personas por lo general. Y ya en las competencias profesionales está la comunicación, la gestión del tiempo, la atención al detalle, la iniciativa, la independencia y el manejo de los TICs. Pero también hay unas competencias sociales que se pueden asimilar a las personales, pero las tenemos separadas, que es el compromiso ciudadano, la ética, la democracia y el sentido humano, que son competencias sociales del abogado. Y las competencias comerciales, obviamente la negociación, la atención al cliente y la gestión de proyectos. Con base en eso, pues ustedes ya vieron en el cuadro que marcó inicialmente como comercial, que yo repito, la veía más sobre la posibilidad de las profesionales. Miremos que en las profesionales hay unas muy interesantes, como es la gestión del tiempo. Muchas veces en uno de los problemas que los jueces tienen, y que es una de las urgencias que deben de tener ahora, que todo esto está cambiando, en la rama judicial se tiene que tener un nuevo personal. Primero, se tiene que tener capacitación a todo el profesional y a todas las personas que están en la rama, pero se va a necesitar mucho profesional conocedor de todo este tema. Viví la experiencia muy triste de un juzgado que me limitó a algunos testimonios porque el coordinador de la plataforma era un ingeniero y él se iba a almorzar o salía a las 6 de la tarde, y que por lo tanto no podían continuar con la grabación. Quedar uno supeditado a un profesional es un problema muy complejo, pero realmente en este momento se están manejando ese tipo de problemas. Se debe se deben de estudiar las necesidades de las personas, no solo implementar un modelo, pero sin mirar también las necesidades del usuario o las necesidades del abogado. Y un elemento fundamental que va a tener que tener el juez cuando se modernice todo este modelo es la interoperatividad. Qué bueno poder pensar que en un momento dado, cuando el juez ordene, por ejemplo, en un proceso penal, que se adelante una situación, se consulte en la oficina, en el área de prisiones, y se indique en qué cárcel pueden recibir a esa persona. O, por ejemplo, en el caso de un juicio de lanzamiento o de un embargo,
se pueda averiguar en la inspección de policía para cuándo queda el turno y a qué hora se formaliza, y dentro de la propia audiencia se diga, queda para la inspección 18 y la audiencia se va a realizar el 15 de noviembre a las 4 de la tarde. Eso sería interoperatividad activa que en un momento dado los jueces podrían tener, consultar con las alcaldías para alguna actividad. Esa interoperatividad hace parte de todo este modelo que en un momento dado se pueda presentar. El tiempo es un buen amigo y es un enemigo de nosotros, por lo tanto resumo toda esta situación en lo siguiente. El abogado para las competencias 4R tiene que tener primero que todo, comprender la revolución 4R y su relación con la actividad laboral del futuro. En eso debemos de estar preparados. Apropiar tecnologías que soporten para la construcción del valor en la actividad legal. Y sobre todo entender los conceptos de la tecnología y ver su impacto en el sector de justicia. Es probable que se confunda con el primero, pero es que en el primero es comprender y en el otro es entrar a entender y asimilar la situación. Tenemos que tener una mentalidad digital. ¿Qué significa tener una mentalidad y por qué es necesario que los abogados tengan esa mentalidad? Porque si no nos quedamos por fuera. Nos quedamos pensando que esto va a pasar el 3 de junio y no va a pasar nada. Y repito, esto venía desde el Código General desde hace muchos años y ahora ya se volvió una realidad, pero irreversible. Hay que vencer esa resistencia al cambio, que es lo primero que le ocurre a uno, pensar que que yo no voy a ser capaz, no, al contrario, tenemos que ser capaces, tan capaces como una persona que estoy llegando a los 70 años y aquí estoy trabajando en esos modelos porque hay que seguir pensando activamente en eso. Tenemos unos modelos mentales digitales, mire, el abogado siempre hemos trabajado con un modelo a papel, con un modelo dirigido a una cuestión muy teórica. Qué bueno poder escribir documentos que estén interlazados, que tengan un plan de mentes digitales, unos planos de documentos que nos permita facilitarle al juez la documentación y llegarle con unos hipervínculos que logren facilitar las cosas. Y aquí viene una gran ventaja para el abogado, que ya puede litigar en cualquier parte. A uno le llegaba un asunto de Barranquilla y lo primero que decía es, mire, los honorarios, el desplazamiento, la dificultad, eso está superado. ¿Por qué? Porque uno ya puede litigar en cualquier parte, con las dificultades que comentamos al principio, pero lo hay. Y entonces pensar en el abogado tradicional o en aquel abogado con dinámica, con capacidad de actuar de manera positiva en esto. Estas son las reflexiones de manera general que yo les quería decir. En el tema de notarías también se está avanzando bastante, aunque la Corte Constitucional en un fallo un poco curioso, que desafortunadamente todavía no lo han publicado, el 159 de este año, suspendió las escrituras, pero mire lo curioso, suspendió las escrituras digitales, pero solo entrará a regir en el año 2023. Por ahora es nulo, pero solo en el 2023, dándole espacio a que el Congreso legisle sobre el tema bajo el argumento que ese decreto que se expidió no tenía las condiciones de capacidad legislativa de quien lo realizó, por cuanto eso era una reserva del juez, una reserva del Congreso. Por lo tanto, en esa, que es otro que necesita una dinámica, también deberíamos de llegar muy rápidamente a él. Estamos más avanzados en la justicia digital en la medida en que ya los poderes uno los puede mandar por correo electrónico. Lo importante es que ese correo sea el correo oficial que uno tenga registrado ante el juzgado, pero ya no se necesita ni presentación personal, basta con la firma escaneada. Eso facilita muchísimo algunas actuaciones que todavía en el modelo notarial no lo hay. Pero repito, estas son como las etapas que se pueden llegar. Dejamos abierto a las preguntas, lo que ustedes consideren pertinente. Les agradezco la paciencia con que pudieron tener para escucharme, pero repito, no es la última palabra, es más unas reflexiones sobre lo que podemos llamar una justicia electrónica en camino a una justicia digital. Los que Muchas deseen gracias, hacer doctor alguna pregunta, Eduardo. alzan la mano. Aquí hay una pregunta de Diego Urbano. Él dice que cuál es su concepto respecto de la inteligencia artificial y el ejercicio del derecho. ¿Es un reto? ¿Es un problema? ¿Qué considera usted al respecto? Pues yo creo que yo ya
Efren, le agradezco mucho que esté amaneciéndose desde España para escucharnos, muy amable. Es un tema que aún no se ha desarrollado, porque en la inteligencia artificial está parte de la robótica y no lo han desarrollado, pero que es una realidad que tiene que llegar, claro. El Big Data nos va a permitir muchísima información y nos va a permitir ayudarnos en muchas cosas. Yo digo, ¿por qué una tutela que la mandan, la presentan en múltiples formas? ¿Por qué no se puede unificar y sacar un solo fallo en ese sentido cuando se sabe que las circunstancias, los hechos y las razones son las mismas? De modo que la inteligencia artificial va a ser parte vital de este modelo. Pero repito, como no hemos entrado aún a la robótica, estamos escasamente en la pasiva y ya nos van a desmontar la activa, pero yo creo que en algún momento vamos a llegar hasta allá, por lo tanto no hay ninguna incompatibilidad, al contrario, es el gran amigo que va a tener el abogado para todo este tipo de actividades y el juez lógicamente también como parte de toda su gestión. Y lo que les planteaba al principio, la robótica ya está empezando a funcionar en muchos países, hay otros que lo están vetando, pero que por ejemplo, porque el argumento que dan en algunos juzgados. Los invito a que lean este libro, Sálvese quien pueda. Es un buen libro, lástima que se vea ahí al revés, pero es un buen libro que hace todas las reflexiones sobre este tipo de temas y sobre todo mirando hasta dónde algunas actuaciones de los jueces. Es muy interesante porque hace unas reflexiones de los jueces y su condición humana, llegando a conclusiones un poquitico básicas, pero que a veces el juez fallaba con hambre más fácil que cuando estaba lleno, o sea, después del almuerzo. De modo que algunas cosas se pueden mirar ahí y creo que vamos a llegar y muy rápidamente. El Banco Interamericano de Desarrollo está apoyando y el gobierno dio una plata gigantesca y ellos han trabajado o están trabajando básicamente sobre esos principios, pero respetando unos elementos fundamentales que son la accesibilidad, la legitimidad, la legalidad y la economía en los sistemas judiciales. Esos son los 4 pilares con los cuales se va a trabajar la justicia digital, todo el apoyo que va a tener el gobierno en estos 4 años, llamado gobierno en el concepto de que el gobierno es el que recibe el dinero para que la rama judicial desarrolle. Perfecto. Fabio Celi tiene una pregunta, por favor, Fabio. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Le cuento que muy interesante el tema y la verdad es que a partir del decreto 806 de 2020, los jueces tienen su propia cultura respecto de cómo desarrollar su trabajo. Mire que en esta semana tuve una audiencia en la que un juez administrativo decretó unas pruebas y yo fui a retirar los oficios porque además dijo que tenía que ir al juzgado. Y cuando llegué al juzgado, la secretaria me dijo, no, nosotros no hacemos oficio. Usted tiene que hacer el oficio, yo lo trae, yo lo firmo y usted va y lo lleva. Y entonces, ¿dónde quedó ese tema de correos electrónicos y de enviar y la comunicación entre una autoridad y otra? Ahí quedamos perdidos. Entonces, cada entidad como que hace uso del decreto, pero a su acomodo. Y es lo que está ocurriendo realmente casi en todo lado. Era ese comentario, doctor. Muchas gracias. No, a usted, Fabio, muchas gracias por la asistencia también. Buen amigo, lo aprecio mucho. Eh, la verdad es que esa es una de las grandes dificultades que estamos teniendo, porque la autonomía del juez no puede estar supeditada a esa situación, sino que al contrario, deben de haber unos lineamientos, porque si no vamos a tener casi 5.000 formas diferentes de actuar ante la rama. Y entonces, ¿para qué el Código General del Proceso y para qué toda esta situación? Comparto totalmente su dificultad. Muchas gracias. Tiene la palabra Jerónimo Arias, por favor. Bueno, buenas noches. Hay un tema que me llamó mucho la atención ahora con relación al momento de presentarse las demandas, ¿cierto? Estábamos hablando del proceso de restitución y quería comentar algo a manera de anécdota. Tuve un proceso de restitución con 4 meses de arrendamiento, 1,5 millones mensual de canon de arrendamiento para el propietario al momento en que se interpuso la demanda.
Después logré notificar al demandado a los 6 meses, es decir, ya llevábamos 10 meses, y el tipo me aparece y solicita amparo de pobreza. Y después de eso llega al juzgado y le concede el amparo de pobreza y debía 10 meses de canon de arrendamiento. Entonces, ese tipo de situaciones me genera o sea, yo estoy de acuerdo, soy de los que apoyo la manera en que se está manejando en este momento. Sin embargo, considero que es necesaria una mixtura para ciertas etapas procesales. Es decir, yo soy de los que digo, la etapa inicial de los procesos debe llevarse virtualmente. Por el tema de representantes legales es fundamental. Uno tener que desplazar un representante legal de otra ciudad, o a veces son médicos. Entonces eso a mí me parece muy bien, pero sí hay unas etapas procesales que debería realizarse directamente en los juzgados, como ciertas declaraciones de testigos y otras situaciones. Sin embargo, es un tema muy discutible y aquí vamos en el camino a donde vamos. Pero sí me genera la inquietud, por ejemplo, el tema de la agencia oficiosa, situaciones como el agente oficioso, como el amparo de pobreza. ¿Cómo vamos a darle un manejo en esta situación? Entonces, más que todo, quisiera conocer si de pronto has pensado en esa situación, porque son figuras que me han atropellado desde el punto de vista del litigio, y como les comenté esa historia, fue ridículo. O sea, me tocó hasta hablar con el abogado de pobre que le nombraron en su momento, y hablar y decirle, hombre, por favor, contesta la demanda, que necesito que el tipo desocupe el apartamento. Lleva 10 meses el hombre ocupando un apartamento de 1,5 millones mensual, y el hombre, no, estoy en amparo de pobreza y listo. Entonces, figuras como la agencia oficiosa y figuras como el amparo de pobreza son temas que me inquietan. Gracias. Sí, Jerónimo, estamos totalmente de acuerdo, y sobre todo uno de los elementos fundamentales del abogado es la ética en este tipo de temas, porque se sabe que el otro está viviendo de gratis y la otra persona necesitando el recurso, y simplemente a través de figuras que dilatan más las cosas. Y vuelvo y te digo, uno de los ejemplos más claros de buscar automatizar casi rápidamente es ese modelo. ¿Qué sentido tiene, sabiendo que de manera evidente están las causales? ¿Por qué demoran más? De modo que si eso se automatiza, pero repito, va a haber mucha resistencia, muchísima resistencia. Y uno de los elementos fundamentales es los formatos que se tienen que estandarizar para que el abogado simplemente llene unos campos, aporte unas pruebas, presente la solicitud y siga automáticamente. No necesita ni siquiera la presencia del juez en ese caso, porque las causales están dadas. Pero es un camino difícil de recorrer, que aspiramos que algún día se dé, no sé cuándo. Muchas gracias. Tiene la palabra Ever de Jesús López. Muchas gracias, doctor Francisco. Doctor Eduardo, yo tengo una inquietud. Hay que dar el salto hacia la justicia digital y tenemos que acogerla en todo su esplendor. ¿Cree usted que uno de los problemas por los que no hemos logrado avanzar mucho se pueda deber a que necesitamos un relevo generacional de los administradores de justicia y de los tomadores de decisiones en el sector judicial? Más que eso, también un posesionamiento de la autoridad en el tema administrativo de la justicia. Si la rama, a través del Consejo de la Judicatura, no logra un posesionamiento, cada juez va a manejar su micrositio, cada juez va a manejar su cultura, cada juez va a manejar sus respuestas, y entonces, repito, cada uno tiene que litigar de acuerdo a las condiciones del juez, lo cual no debería de ser. Esta es una buena oportunidad para estandarizar muchos modelos y para facilitar la gestión judicial. Pero repito, en la pregunta que usted plantea, aparte del relevo generacional, porque a las malas ellos han tenido que evolucionar, y ahora con todos estos contratos y todas estas asesorías tendrán que dar unos pasos hacia adelante. Pero mire la reflexión que le hago. El tema que mostramos ahora, que ya íbamos bien en el camino de las audiencias virtuales, y quién sabe quiénes y en qué forma lograron meter el articulito en el proyecto, lo cual nos va a retrasar 50 años. Entonces, no solo es esa situación, sino las piedras en el zapato que se van presentando, que ojalá la Corte Constitucional le dé un cambio a eso, pero así como vamos condenados a devolvernos
otro tanto. Soy optimista, pero preocupado por el tema. Gracias, Ever. Bueno, si no hay más preguntas, agradezco en primera instancia al doctor Eduardo por haber compartido sus conocimientos y experiencias con nosotros. Les agradecemos a ustedes por haber participado. Vamos entonces a enviar la grabación de este webinar en las próximas 24 horas, ya sea para que ustedes las repitan o por favor las compartan con sus conocidos. Muchísimas gracias a todos y hasta mañana. Mil gracias por la invitación. Fuerte abrazo, que descansen. Dios los bendiga. Gracias, amigo. Gracias. Una feliz noche a todos. Muchas gracias, doctor Francisco, doctor Eduardo. Muy interesante la charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Feliz amanecer, Efraín. Vale. Gracias, doctor Eduardo. Muy interesante. Gracias, Nancy. Se fue el anfitrión y nos dejó aquí en la casa solos. Hey, pero bueno, gracias, Ever. Nos estaremos hablando. Muy amable a todos. Ok, doctor Eduardo, muchas gracias a usted. Muy bien todo. Bueno, muy querido, muy gentil. Chao. Esté muy bien. Ok, doctor.